Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. Según un informe de Fox News, más de 30.000 ciudadanos chinos han ingresado a Estados Unidos a través de la frontera entre California y México desde octubre pasado. En Estados Unidos, la ex esposa de Hunter Biden, Catherine Bui, testificó en el juicio federal por armas que viene enfrentando el hijo del presidente del país norteamericano. Según un informe del Financial Times, OPEC Plus, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, intenta mantener los precios del combustible altos artificialmente, pero enfrenta serias dificultades. Comenzamos con el desarrollo de la información. Según un informe de Fox News, más de 30.000 ciudadanos chinos han ingresado a Estados Unidos a través de la frontera entre California y México desde octubre pasado. Este aumento representa un incremento de más del 6.000% desde el 2021, lo que ha alarmado a los legisladores norteamericanos, quienes confirman sus temores sobre el creciente debilitamiento de la seguridad fronteriza bajo la administración de Joe Biden. Un grupo de legisladores republicanos ha advertido al gobierno de Joe Biden sobre un incremento significativo de inmigrantes chinos cruzando ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Según un informe de Fox News, más de 30.000 ciudadanos chinos han ingresado a Estados Unidos a través de la frontera entre California y México desde octubre pasado. Este aumento representa un incremento de más de 6.000% desde el 2021, lo que ha alarmado a los legisladores, quienes afirman que esta situación confirma sus peores temores sobre el debilitamiento de la seguridad fronteriza bajo la actual administración. El representante Bob Good, junto a otros 19 legisladores, señaló que este fenómeno refleja un aumento dramático en los encuentros con individuos en la lista de datos de detección de terroristas y un alza sin precedentes de nacionales chinos cruzando ilegalmente. En mayo se reportó más de 3.500 encuentros con ciudadanos chinos en comparación con 1.970 en todo el año fiscal 2022 y más de 24.000 en el 2023. Los legisladores argumentan que un sistema fronterizo tensionado se ha visto exacerbado por la expansión de la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar citas para ingresar a Estados Unidos. Según informes, los carteles mexicanos cobran hasta $70.000 para contrabandear a ciudadanos chinos, en comparación con $8.000 a $15.000 para otros migrantes. Además, los legisladores destacaron que los ciudadanos chinos representan una preocupación importante de seguridad nacional, según el FBI y el Departamento de Defensa. Más de 100 incidentes involucraron a ciudadanos chinos espiando en instalaciones militares y otros sitios sensibles en Estados Unidos. Esta advertencia se produce mientras el presidente Biden ha anunciado una nueva orden para restringir el asilo para migrantes ilegales cuando los números superen ciertos niveles. Sin embargo, los republicanos han criticado la respuesta del gobierno como tardía. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 88.000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en los primeros 4 meses del 2024. Representando el 69% del total de migrantes que tomaron esta ruta entre Colombia y Panamá. Este fenómeno migratorio responde al pésimo gobierno de Nicolás Maduro, que ha generado más pobreza y corrupción en Venezuela. La crisis migratoria que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue teniendo consecuencias devastadoras para la región. Según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 88.000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en los primeros 4 meses del 2024, representando el 69% del total de migrantes que tomaron esta ruta entre Colombia y Panamá. En este periodo, 7 de cada 10 refugiados y migrantes entrevistados provenían de Venezuela. La mitad de ellos llegó a Panamá directamente desde Venezuela, mientras que el resto provenía de países donde residían previamente, como Colombia en un 30%, Perú en un 9% y Ecuador en un 7%. La travesía de Darién es extremadamente peligrosa, subrayando la desesperación de los migrantes venezolanos que huyen de la inseguridad general, la falta de empleo o bajos ingresos y la falta de acceso a servicios básicos.
Además, los datos de ACNUR revelan que el 72% de los migrantes viaja con sus familiares, mientras que el 18% lo hace solo con acompañantes no familiares. Esta crisis migratoria ha alcanzado cifras alarmantes. Hasta mayo del 2024, 7.7 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país buscando mejores condiciones de vida en el extranjero, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugios y Migrantes de Venezuela. Colombia sigue siendo el principal destino de los migrantes venezolanos, albergando a más de 2.800.000 personas. De este total, 2.293.006 están en condición irregular, según informó efectococuyo.com. Otros países de América Latina que también han recibido un gran número de migrantes venezolanos son Perú, con más de 1,5 millones, Brasil con más de 500.000, Chile con 532.715, Ecuador con más de 400.000 y Argentina con 164.024. La dictadura de Nicolás Maduro ha generado esta crisis sin precedentes en la región, profundizando la desesperación y el éxodo masivo de venezolanos. Las políticas autoritarias y la corrupción han llevado a millones a huir de su país, generando una de las mayores crisis humanitarias de Latinoamérica. Esta situación subraya la urgente necesidad de un cambio político en Venezuela para estabilizar el país y detener la salida masiva de sus ciudadanos. El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha generado polémica al celebrar el triunfo de Claudia Sheinbaum, recientemente electa presidenta de México. Petro remarcó en la red social X que Sheinbaum ayudó al grupo guerrillero colombiano M-19 desde la clandestinidad. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, escribió Petro, quien fue parte del M-19 hasta su desmovilización en 1990. Este grupo, fundado en 1974, se alzó en armas contra las élites conservadoras y liberales de Colombia. Su acción más notoria fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, que resultó en un violento operativo militar, dejando decenas de muertos y desaparecidos. Sheinbaum, de 61 años, ha sido electa como la primera presidenta de México con un 59% de los votos, superando por 32 puntos a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Durante los años 80, Sheinbaum militó en el Consejo Estudiantil Universitario, una organización izquierdista que fue la cantera de muchos miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su mentor político. Las declaraciones de Petro revelan una relación preocupante entre una izquierda radical y beligerante con la presidenta electa de México. La celebración del presidente Petro, lejos de ser una simple felicitación, ha avivado las críticas hacia su mandato y las alianzas políticas que sostiene, además de su complacencia con grupos beligerantes que son conocidos por violar los derechos humanos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su esposa, Begoña Gómez, es inocente de la denuncia por supuesto tráfico de influencias. Además, Sánchez afirmó que la acusación es un montaje de asociaciones ultraderechistas. Con este pronunciamiento, Sánchez intenta negar lo que está sucediendo, tratando de ponerse como víctima política, pese a que hay una investigación real en curso contra su esposa por presunto tráfico de influencias. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se pronunció luego de que un tribunal de Madrid citara a declarar el próximo 5 de julio a su esposa Begoña Gómez, en el marco de una investigación por presunta corrupción. A través de una nueva carta publicada en su cuenta de X, Sánchez aseguró que su esposa es inocente y reafirmó su decisión de continuar como presidente del gobierno pese a los cuestionamientos. Además, aseguró que la citación de su esposa es extraña, ya que sucede justo antes de las elecciones europeas. Sánchez afirmó que la acusación contra su mujer es un montaje impulsado por asociaciones ultraderechistas y acusó a la oposición de intentar quebrarle política y personalmente. Con este pronunciamiento, Sánchez intenta negar lo que está sucediendo, tratando de ponerse como víctima política, pese a que hay una investigación real en curso contra su esposa por presunto tráfico de influencias. Estas investigaciones se centran en el empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, quien fue favorecido por esta última en la obtención de contratos públicos.
Tras conocerse las investigaciones, varios políticos, entre ellos la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticaron duramente a Sánchez, subrayando que no hay cortina de humo que pueda ocultar la implicación de Gómez en un presunto tráfico de influencias. Este caso plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y si existe un uso indebido de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo. En España, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, criticó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando la seriedad de Sánchez al escribir una carta instando a la población a responder a la justicia con votos. Tellado agregó que quien debe responder ante el juzgado es Begoña Gómez. Ayer, después de ver que la mujer del presidente del gobierno era citada para declarar en calidad de imputada en esa causa en la que, según Sánchez, no había nada de nada, escribí en mis redes sociales un tuit a eso de las 5 de la tarde que decía: ¿alguien sabe a qué hora manda Sánchez la carta de hoy? No tardó ni 2 horas. Este es el nivel al que Pedro Sánchez ha rebajado a la política española en estos tiempos. Cualquier broma se convierte en realidad a los pocos minutos. Realmente dan ganas de preguntar dónde está la cámara oculta. ¿En qué país del mundo, ante una investigación judicial en su propia casa, un presidente del gobierno le escribe una carta a la ciudadanía pidiendo a la población que responda a la justicia con sus votos? En ningún país del mundo, pero en España sí. Nosotros queremos decirle que quien tiene que responder es Begoña Gómez. Quien tiene que responder es Begoña Gómez ante los juzgados y Pedro Sánchez ante el conjunto de los españoles. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En Estados Unidos, los fiscales federales han presentado pruebas detalladas sobre los problemas de drogas de Hunter Biden en su juicio por posesión de arma de fuego, intentando demostrar que seguía siendo un adicto cuando mintió en un formulario para comprar un arma en el año 2018. Hunter enfrenta 3 cargos graves relacionados con la compra de un arma en 2018. Con las elecciones de 2024 acercándose, el caso aumenta la presión sobre el presidente Joe Biden. Los fiscales federales en el juicio por posesión de arma de fuego contra Hunter Biden han pasado horas presentando pruebas al jurado sobre los problemas de drogas del acusado. Los fiscales intentan demostrar, mediante sus propias palabras y escritos, la profundidad de su adicción para argumentar que Hunter seguía siendo un adicto cuando, según ellos, mintió en un formulario para comprar un arma de fuego en el 2018. La primera dama, Jill Biden, asistió al tribunal por 3er día consecutivo para apoyar a su hijo antes de viajar a Francia para reunirse con el presidente Joe Biden. Se espera que la presentación de testimonios continúe el miércoles, con la posible declaración de Kathleen Bull, ex esposa de Hunter Biden. Bull estuvo casada con él por cerca de 20 años, tienen 3 hijos y se divorciaron en el 2006 debido a la infidelidad y el abuso de drogas de Hunter, según sus memorias If We Break, Si Rompemos en español, que detalla en la disolución de su matrimonio. Bull es una de las personas cercanas a Hunter Biden que podrían testificar en un juicio que ha revelado detalles sobre sus errores y uso de drogas. Esto ocurre en un momento crítico, con las elecciones presidenciales del 2024 acercándose y con los cuestionamientos al presidente Joe Biden por la instrumentalización de la justicia para beneficiar a su hijo, ya que hasta el momento no existe sentencia contra Hunter Biden a pesar de las pruebas presentadas por los fiscales. Hunter Biden enfrenta 3 cargos graves por la compra de un arma de fuego en octubre del 2018, además de mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud al negar el uso de drogas y poseer ilegalmente el arma durante 11 días.
Según un informe de Financial Times, OPEP Plus, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, intenta mantener los precios del combustible altos artificialmente, pero enfrenta serias dificultades. La OPEP está formada por países como Arabia Saudita, Irak, Irán, Venezuela y Nigeria, mientras que sus aliados incluyen a Rusia y otros grandes productores. Según un informe del Financial Times, la creciente eficiencia de los productores de petróleo de esquisto a través de fracking como Estados Unidos y de los campos en el mar ha puesto al cártel en una situación en la que mantener sus precios altos artificialmente es insostenible. OPEP Plus solía ajustar la producción para mantener los precios del petróleo altos. Sin embargo, con la demanda de petróleo disminuyendo y nuevas fuentes de producción emergiendo, esta estrategia ya no les funciona. Recientemente, OPEP Plus anunció que mantendrá los recortes en la producción, pero planea revertir gradualmente estos recortes a partir de octubre del 2024. El problema es que hay mucha capacidad de producción que OPEP Plus podría utilizar, pero no lo hacen porque quieren mantener los precios altos. Además, la producción de petróleo en países fuera de la OPEP está aumentando muy rápido gracias al crecimiento del fracking en Estados Unidos y al desarrollo de campos en lugares como Guyana, donde producir petróleo es mucho más barato, lo que es muy positivo para los consumidores. OPEP Plus no quiere aumentar la producción y reducir los precios para favorecer a sus propias industrias. Esto en desmedro de los consumidores que deben pagar por precios más altos. La última vez que intentaron bajar los precios para sacar del mercado a los productores de esquisto en Estados Unidos en el 2014, estos respondieron mejorando su eficiencia y reduciendo costos, lo que demuestra la resiliencia de la producción estadounidense, pese a intentos de la OPEP Plus de controlar el mercado artificialmente. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha lanzado una amenaza de represalia tras la muerte de un asesor iraní en un presunto ataque israelí en Alepo, Siria. El incidente ocurrió el lunes por la noche y el asesor ha sido identificado como Saed Aviar. Esta respuesta de Irán ocurre pese a su financiamiento de grupos terroristas en la región, incluido Hamás. Ahora, Irán amenaza y parece mostrar intenciones de escalar el conflicto. Ya en abril, Irán lanzó un ataque con 300 misiles y drones contra Israel. Aunque casi todos los misiles y drones fueron interceptados por las defensas israelíes y sus aliados, el incidente marcó una escalada significativa. Israel debe esperar una respuesta por la muerte del asesor militar iraní, Saed Aviar, en Siria, declaró Salami, según medios iraníes. Queda por ver qué acciones tomará Irán y si mantendrá su posición beligerante. Según un artículo de Gideon Rachman, comentarista de asuntos internacionales del Financial Times, las amenazas nucleares de Rusia están perdiendo impacto. La invasión a Ucrania por parte de Rusia generó inicialmente gran preocupación en los países de la OTAN sobre posibles represalias nucleares. Sin embargo, la respuesta occidental ha evolucionado significativamente desde entonces. Según un artículo de Gideon Rachman, comentarista en jefe de asuntos internacionales del Financial Times, las amenazas nucleares de Rusia están perdiendo su impacto. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022 generó inicialmente gran preocupación en los países de la OTAN sobre posibles represalias nucleares. Sin embargo, la respuesta occidental ha evolucionado significativamente desde entonces. Rusia ha advertido reiteradamente sobre el uso de armas nucleares. Recientemente, Vladimir Putin amenazó con graves consecuencias si Ucrania utilizaba municiones occidentales para atacar a Rusia. Dmitry Medvedev, expresidente ruso, amplió esta amenaza sugiriendo que el uso de armas nucleares tácticas podría llevar a un error fatal. Además, Rusia ha realizado ejercicios nucleares cerca de la frontera con Ucrania para subrayar sus amenazas. A pesar de estas amenazas, varios países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, han intensificado su apoyo a Ucrania, aprobando el uso de sus armas dentro de las fronteras rusas.
El cambio en la disposición occidental para enfrentar estos riesgos marca una desviación significativa desde el inicio de la invasión, cuando la OTAN era reacia a proporcionar armas ofensivas a Ucrania. Sin embargo, cada vez que la OTAN ha proporcionado nuevas capacidades a Ucrania, Rusia no ha cumplido con sus amenazas nucleares, facilitando así la toma de decisiones en Occidente. No obstante, el riesgo de una escalada nuclear no se ha eliminado por completo. Algunos funcionarios occidentales temen que permitir ataques en territorio ruso podría ser visto por Moscú como una escalada de una guerra por poderes, potencialmente provocando represalias en territorio de la OTAN. Aunque la posibilidad de una respuesta nuclear rusa se considera aún lejana, se mantienen límites estrictos sobre cómo Ucrania puede utilizar las armas proporcionadas por Estados Unidos. Momento de una nueva pausa, no se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que el tenista chileno Tomás Barrios enfrentó una nueva derrota en el Challenger de Heilbronn, Alemania, al perder en la segunda ronda ante el suizo Alexander Ritschard. Esta derrota lo mantiene lejos del top 100 del ranking ATP y refleja su lucha por recuperar la regularidad perdida en la presente temporada. El tenista chileno Tomás Barrios, quien debutó con victoria en el torneo alemán, no logró mantener el nivel ante un rival de menor clasificación y sufrió una derrota por 6-3 y 6-3. Tras un inicio de temporada prometedor en enero, donde alcanzó la elite del tenis mundial, Tomás Barrios ha enfrentado dificultades para mantener el rendimiento y acumuló una serie de derrotas consecutivas. Además, una lesión lo mantuvo alejado del circuito por varias semanas, lo que afectó la preparación y el desempeño en los torneos posteriores. Ante este panorama, Tomás Barrios se enfocará ahora participando en el Challenger de Nottingham y en la clasificación del Challenger de Ilkley, ambos en Reino Unido y sobre superficie de pasto. Pasamos al fútbol porque el Internacional de Brasil logró una victoria importante por 2-0 en su visita al Real Tomayapo de Bolivia, manteniendo así vivas las esperanzas de alcanzar la de pesca en el Grupo C de la Copa Sudamericana. Internacional de Brasil planteó un partido desde el inicio con un juego ofensivo, consciente de la necesidad de sumar los 3 puntos para escalar en la serie. A pesar de enfrentar a un rival ya eliminado y de que un gol del Internacional fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada en el minuto 15, el equipo brasileño continuó presionando en campo rival. El primer gol llegó al minuto 31 cuando Bruno Gómez aprovechó un pase cruzado en el área para vencer al arquero boliviano y abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo, Internacional buscó ampliar su ventaja, aunque otro gol de Inter fue anulado al minuto 67 por el VAR, debido a una posición adelantada. Lucas Alario finalmente logró anotar el segundo gol para el equipo visitante en el minuto 89. Con este triunfo, Internacional logró asegurar una valiosa victoria que mantiene vivas las esperanzas en la Copa Sudamericana. El arquero colombiano Kevin Mier, quien tuvo un destacado desempeño con el Cruz Azul en México durante la última temporada, se perfila como uno de los principales candidatos para reforzar el arco de River Plate. Mier fue una pieza fundamental en el camino de Cruz Azul hacia la final del torneo Clausura en México, lo que lo ha convertido en uno de los arqueros más destacados en el país norteamericano. El sólido rendimiento ha despertado el interés de varios clubes en el mundo y River Plate estaría entre ellos, considerando la posibilidad de buscar un reemplazo para Franco Armani. Armani, de 37 años, posiblemente está acercándose al final de su carrera y River Plate estaría evaluando opciones para fortalecer su plantel. La inclusión de Kevin Mier en la lista de posibles sustitutos para Armani muestra el interés del club argentino en contar con un arquero de alto nivel y con proyección para el futuro.
La decisión final dependerá de las negociaciones entre los clubes y las condiciones del mercado de transferencias. Pero Kevin Mier, sin duda, sería una adquisición prometedora para River Plate. Luciano Rodríguez, delantero del Liverpool de Uruguay, está listo para emprender un nuevo capítulo en su carrera con el traspaso al Girona FC de España, en una transferencia que marcará un hecho importante en la historia del club español. La operación acordada entre el jugador y el presidente de su club se cifra en $15 millones por el 70% de su pase, con detalles aún por definir sobre el porcentaje exacto. Medios españoles aseguran que Rodríguez firmará un contrato hasta el 2029 con el Girona, consolidando así su posición en el equipo. Este movimiento representa un importante paso adelante en la carrera del delantero, quien tuvo un destacado desempeño en el Liverpool de Uruguay, donde disputó 55 partidos y anotó 17 goles en un año y medio. El traspaso de Rodríguez al Girona FC lo convierte en el fichaje más caro en la historia del club español, superando así las expectativas y consolidando su posición como una de las promesas más destacadas del fútbol uruguayo. Con esta transferencia, el Liverpool de Uruguay también verá un retorno significativo de su inversión, ya que adquirió el 80% del pase del jugador en enero del 2023 por $500.000, una cifra que ha crecido considerablemente en poco más de un año. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos, no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.